Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas rosas, que son muy fáciles de realizar. Tienen alrededor de 10 centímetros de la altura. La flor está compuesta de 4 pétalos y el capullo tiene un solo pétalo. Todas las hojas están hechas de la misma manera. Materiales que necesitamos son hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, pegamento de silicona caliente y alambre. He utilizado dos grosores del alambre. Para las hojas he utilizado alambre de 0,7 milímetros y para los tallos he utilizado alambre de 0,9 milímetros. Y para la maceta he aprovechado la calabaza que hemos hecho en el video anterior. Primero vamos a hacer los pétalos. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos la vuelta. El extremo del anillo mágico vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta, vamos a colocar un marcador. Tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Vuelta número 2. Tejemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Hay que hacer 2 puntos bajos en cada punto bajo de la primera vuelta. Llegamos al punto donde tenemos el marcador, sacamos el marcador, volvemos a colocarlo y el motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Hacemos un punto bajo y 2 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos un punto bajo y un aumento. El motivo repetimos siempre 6 veces. Aumentamos 6 puntos en cada vuelta. Y otra vez llegamos al marcador, lo sacamos, volvemos a colocarlo debajo del ganchillo, marcando el punto que tenemos en el ganchillo. Y la última vuelta, vuelta número 4, hacemos 2 puntos bajos. Primero 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos 2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos bajos por separado y un aumento.
Sacamos el marcador, hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Y cerramos el punto. Este va a ser el pétalo del centro. Los otros 3 pétalos empezamos de la misma manera que el pétalo del centro. Hacemos las primeras 4 vueltas de la misma manera. Empezamos con 6 puntos en el anillo mágico. La segunda vuelta hacemos un aumento en cada punto de la primera vuelta. El motivo de la vuelta número 3 es un punto y un aumento. Y el motivo de la vuelta número 4 son 2 puntos y un aumento. Y ahora vamos a continuar y hacemos 2 menguados dobles seguidos. Como es menguado doble, tenemos que tejer 3 puntos juntos. Cogemos la mitad del punto siguiente y la mitad del punto siguiente. Tenemos 3 puntos. Junto con el que teníamos antes, son 4 puntos en el ganchillo. Y hacemos un punto bajo. Primero pasamos por los 3 primeros puntos que hemos levantado de la base. Voy a repetir que se me han escapado. 1, 2 y 3. Nos quedan 2 puntos y hacemos un punto bajo. Y repetimos el mismo menguado. Cogemos la mitad del punto, la mitad del segundo punto y la mitad del tercer punto. Primero pasamos la hebra por 3 puntos y ahora por los 2 que nos quedan. Y para cerrar la vuelta hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta y cortamos el hilo. De estos pétalos tenemos que hacer 3. 3 en total. Tenemos el pétalo del centro y otros 3 pétalos como este. Aquí ya tengo los 4 pétalos hechos. Ahora vamos a hacer un receptáculo. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico. Hacemos un punto de cadeneta. Y vamos a hacer 10 puntos medio altos dentro del anillo mágico. Para hacer punto medio alto, primero echamos una hebra al ganchillo. Sacamos un punto por dentro del anillo mágico. Y cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Y repetimos, echamos una hebra, sacamos un punto y cerramos los 3 puntos juntos. Ya tenemos 2 puntos medio altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora subimos 4 puntos de cadeneta y sobre la cadeneta primero tejemos un punto deslizado, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos un punto deslizado, otro punto deslizado y un punto bajo. Ahora saltamos un punto de la primera vuelta y en el segundo punto hacemos también un punto deslizado. Y repetimos 4 puntos de cadeneta. Primero un punto deslizado, otro punto deslizado y un punto bajo.
Saltamos un punto de la primera vuelta y hacemos un punto deslizado en el segundo punto. Y repetimos. 4 puntos de cadeneta, un punto deslizado, otro punto deslizado y un punto bajo. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Repetimos 4 puntos de cadeneta, un punto deslizado, otro punto deslizado y un punto bajo. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Repetimos 4 puntos de cadeneta, un punto deslizado, otro punto deslizado y un punto bajo. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Y ahora levantamos un poquito los dos extremos, podemos cortar un poco y esconderlos dentro del receptáculo. Ahora vamos a ver cómo hacer las hojas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto y hacemos 3 puntos de cadeneta. Ahora vamos a hacer un punto doble alto dentro del anillo mágico. Echamos 2 hebras, sacamos un punto por dentro del anillo mágico y primero cerramos 2 puntos y los 2 últimos. Subimos 2 puntos de cadeneta y las cerramos en redondo. Pasamos el ganchillo por la parte de arriba del punto doble alto. Y hacemos un punto deslizado. Ahora otra vez vamos a hacer un punto doble alto dentro del anillo mágico. Dos puntos de cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Ahora 4 puntos de cadeneta y un punto triple alto dentro del anillo mágico. Echamos 3 hebras al ganchillo. Sacamos un punto por dentro del anillo mágico y cerramos 2, 2, 2 y 2 últimos. Y también hacemos 2 puntos de cadeneta y las cerramos en redondo con un punto deslizado. Y hacemos otro punto triple alto. Echamos 3 hebras, sacamos un punto por dentro del anillo mágico y cerramos 2, 2, 2 y 2 puntos. Y hacemos 4 puntos de cadeneta. Y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Ahora 2 puntos de cadeneta, un punto doble alto dentro del anillo mágico, 2 puntos de cadeneta, cerramos las 2 cadenetas en redondo con un punto deslizado. Hacemos otro punto doble alto dentro del anillo mágico y 3 puntos de cadeneta. Y terminamos con un punto deslizado dentro del anillo mágico. Ahora subimos un punto de cadeneta, cortamos el hilo un poco largo, dejamos como 8 centímetros. Y
cerramos el punto. Y ahora cerramos el anillo mágico. Colocamos la hoja. Para formar el tallo de la hoja tenemos que añadir un alambre. El alambre que añadimos tiene 4 centímetros de largo y 0,7 milímetros del grosor. Doblamos un poquito la punta, alrededor de 1 centímetro, y pasamos el extremo más corto por dentro del anillo mágico. Juntamos los dos extremos. Y ahora hacemos un nudo primero por un lado de la hoja. Intentamos tapar el alambre todo lo que se pueda. Y ahora por el otro lado de la hoja. Ahora uno de los extremos dejamos junto con el alambre y con el otro enrollamos el alambre alrededor de 1 centímetro. Y ahora aquí echamos una gotita del pegamento de silicona caliente y pegamos el extremo. Ahora cortamos los dos extremos. Para cada rosa voy a utilizar 4 hojas como esta. Entonces tenemos 4 hojas, cuatro pétalos y el receptáculo. Ahora, para formar el tallo de la rosa, voy a utilizar un alambre que es un poquito más grueso que el otro, tiene 0,9 milímetros del grosor y 16 centímetros de largo. Primero cogemos el pétalo del centro, el pétalo que es más plano. Echamos un poquito de pegamento de silicona caliente en la parte de abajo donde tenemos el extremo. Y doblamos esta parte hacia arriba, más o menos hasta el anillo mágico, hasta la mitad. Esperamos un ratito hasta que se seque el pegamento. Y ahora otra vez echamos un poquito de pegamento al pétalo. Y aquí tenemos que pegar el alambre. Y podemos ir cerrando el pétalo. Cerramos un poquito, echamos otro poquito de pegamento.
Ahora vamos a colocar el resto de los pétalos. Echamos un poquito de pegamento. Y pegamos primero el extremo para dejarlo por dentro y luego el pétalo. Ahora el otro. Igual primero el extremo y ahora el pétalo. Y ahora el último. Ahora subimos el receptáculo. Pasamos el alambre por dentro del anillo mágico. Primero subimos todo lo que se pueda. Y ahora echamos un poquito de pegamento sobre la flor, la parte de abajo, alrededor. Y subimos el receptáculo. Dejamos los dos extremos por dentro. Ya tenemos la rosa. Ahora vamos a ir tapando el alambre con cinta de floristería. Lo podemos hacer también con el mismo hilo. Y vamos a ir añadiendo también las hojas. Bajamos alrededor de 2 o 3 centímetros y colocamos la primera hoja. La dejamos junto con el alambre para que el alambre que tenemos sin tapar se quede por dentro. Y otra vez bajamos otros 2 centímetros y colocamos otra hoja. Y otra vez bajamos otros 2 centímetros, colocamos la siguiente hoja y a 2 centímetros colocamos la última hoja.
Bajamos otro poquito, pero no tapamos todo el alambre. Cortamos la cinta. Abrimos las hojas. Y el alambre que tenemos sin tapar, doblamos alrededor de 2 últimos centímetros. La parte del alambre que tenemos sin tapar la vamos a esconder dentro de la maceta. Así se queda la rosa. Ahora vamos a hacer el capullo. Para hacer el capullo hacemos un solo pétalo de la misma manera que el pétalo del centro de la rosa grande. Hacemos también un receptáculo, también de la misma manera. Y una hoja, igual que las hojas anteriores. Y necesitamos también un alambre del mismo grosor que el alambre del tallo de la otra rosa. El alambre tiene 8 centímetros de largo. Primero, echamos un poquito de pegamento al pétalo. Primero pegamos el extremo y ahora doblamos el pétalo casi por la mitad. Ahora echamos otro poquito de pegamento y aquí vamos a pegar el alambre. Y empezamos a enrollar. Un poquito, echamos otro poquito del pegamento. Y ahora colocamos el receptáculo. Y aquí ya tenemos el capullito. Ahora, con la cinta de floristería enrollamos el tallo. Enrollamos también alrededor de 2 centímetros. Y colocamos la hoja.
Bajamos otro poquito, dejamos como 2 centímetros del alambre sin tapar. Y ahora preparamos otra rosa de la misma manera que la anterior y empezamos a tapar el alambre. Bajamos como 2 centímetros o 3, colocamos el capullo, enrollamos un poquito y aquí ya podemos colocar la primera hoja. Y seguimos, ya seguimos de la misma manera que la rosa anterior. Y así queda la rosa con el capullo. He preparado otras 5 rosas más. Y ahora las voy a colocar en una maceta. Para la maceta voy a aprovechar la calabaza que hemos hecho en el video anterior. Entonces esta parte la voy a tapar. He preparado un redondel en color marrón. Y ahora lo voy a colocar por debajo del borde de la calabaza. Y lo voy a coser. Y aquí podemos ir colocando nuestras rosas. Y así se queda el mini rosal. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.